Hermanos, hoy vamos a ver algo muy interesante entre dos misioneros apartados por el Espíritu Santo. Se encuentra en el capítulo 12 de los Hechos y el capítulo 13 y el capítulo 15. Vamos a leer solamente fracciones. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron, el uno del otro. Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a una iglesia que pone su ministerio y a los que están trabajando con ella, los misioneros, vamos a llamarlo de esa manera, en las manos del Señor. Y esa iglesia recibe una respuesta muy específica: sepárenme a estos dos personajes, a Bernabé y a Saulo, porque yo tengo una obra que ellos deben de desempeñar. Y entonces la iglesia otra vez se pone en las manos del Señor y los despide, deseándoles que el Señor sea el que prospere su obra. Y se llevan consigo a un sobrino de Bernabé llamado Juan Marcos, pero por alguna razón que desconocemos, Juan Marcos se separa y se regresa a Jerusalén y no sigue con ellos. Esto a Pablo no le gusta. Y entonces se pone de acuerdo con Bernabé: bueno, vamos a seguir nuestra obra. Y ya me imagino al tío Bernabé cariñoso diciendo: sí, pero vamos a llevar a Juan, porque es muy útil en el ministerio. Y don Saulo, dice: no, porque ya una vez nos dejó tirados allá en Perge de Panfilia, entonces no lo vamos a llevar. Y fíjense una cosa curiosa: en lugar de hacer lo que la iglesia hizo, poner sus diferencias en las manos del Señor, ellos deciden humanamente resolver sus problemas. ¿Cómo? Tú agarra para allá y yo me voy para acá. Tú vete con tu sobrinito y yo voy a escoger a otro que me acompañe al ministerio. Pero, ¿qué es lo que sale de aquí? Que Juan Marcos se va con el tío y va a desarrollar una labor muy especial con el tío. Pablo echa a andar sus planes y se va por su cuenta. Pero fíjense que no lo consultaron con el Espíritu Santo, no lo consultaron con el Señor. Decidieron imponer su personal criterio. ¿Y cuántas veces en las iglesias no tenemos este mismo problema? En México le llamamos el método de multiplicación de iglesias. Los hermanos no se ponen de acuerdo y se separan y forman su iglesia por otro lado. Yo estoy seguro que el Señor está gobernando esos planes, como en el caso de estos dos señores. Ellos no consultan al Señor, se van por su cuenta. Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar más adelante? Más adelante, don Pablito, don Saulo, en la cárcel, se da cuenta de que Bernabé tenía razón cuando se llevó a Juan Marcos.
Y le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 11. Solo está conmigo en la prisión Lucas. Toma a Juan Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Fíjense, qué cambio. Primero se separó de su amigo y compañero Bernabé porque no estaba de acuerdo en llevar a Juan Marcos. Y ahora, desde la prisión, está reconociendo que Juan Marcos es útil para el ministerio. Y en la carta a Filemón, los versículos 23 y 24, escribe: Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Otra vez tenemos aquí a Lucas, mis colaboradores. Fíjense, ahí está también Marcos, o sea, Juan Marcos está dentro de los colaboradores de Pablo en la prisión. ¿Por qué sucede todo esto? Porque eran los planes del Señor, son los planes del Señor para enseñar a ambos misioneros que Él es el que escoge a sus siervos y no nosotros con nuestra humana sabiduría. Porque ya don Pablito ya había demostrado que se había equivocado cuando rechazó que Juan Marcos los acompañara en el ministerio. Pero ahora desde la prisión, él reconoce que Juan Marcos es útil en su ministerio. Algunos opinan que a lo mejor, como Lucas se dedicaba a escribir, porque recuerden que Pablo tenía un problema. Y aparentemente, por lo que leemos en el libro de Hebreos, su problema era de la vista, porque dice: miren con qué letras tan grandes les escribo. ¿Y quién escribe con letras grandotas? Pues los que tenemos problemas con la vista. Y acuérdense que en aquel tiempo no aparecían estos lentes o anteojos y tampoco los de contacto. Entonces no quedaba otra que alguien que lo llevara uno de la mano. Alguien que lo llevara. Todavía aparentemente no aparecían los perros guías. Pero aquí Pablo en la prisión está reconociendo que Juan Marcos, el que había rechazado una ocasión, es útil para el ministerio. ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Cómo poner como iglesia nuestros planes en las manos de Dios? Como iglesia, así como estos hermanos oraron y recibieron una respuesta: apártenme a estos dos personajes porque yo los necesito en el ministerio. Eso es lo que debemos hacer como iglesia. Ahora, como estamos entre humanos y no entre seres celestiales, van a haber desacuerdos. Van a haber: yo tengo mi opinión, pues tú quédate con la tuya. Sí, eso es muy común entre inclusive los hermanos. Como decíamos hace un momento, algunas iglesias se separan por desacuerdos entre los miembros, o entre el pastor, o entre el consistorio y el pastor, o entre el concilio y el pastor. Se separan y cada quien decide irse por un lado y a buscar una iglesia donde se sientan a gusto, y a ver si no un pastor le dice por ahí: hermano, cuando la encuentres sepárate, porque si no tú también la vas a echar a perder. La otra cosa que aprendemos aquí: a poner nuestros desacuerdos en las manos del Señor, porque Él es el que tiene la sabiduría para resolver, y además son sus planes, porque es el ministerio, su ministerio, el que nos está encargando a nosotros. Entonces, si tenemos alguna diferencia de opinión, ponernos de acuerdo con los hermanos y juntos, como estos hermanos en la iglesia, ponernos a orar, doblar nuestras rodillitas y pedirle al Espíritu Santo que Él nos muestre cuál es el camino correcto. En caso de diferencia, no quién tiene la razón, porque el que tiene la razón es Dios, sino por dónde nos señalas para caminar juntos. Otra cosa que aprendemos es, como Pablo lo aprendió en la cárcel, a reconocer cuando la hemos regado, a reconocer nuestros errores. Y de alguna manera, en lo que está escrito, Pablo está pidiendo perdón a Juan Marcos, porque una ocasión lo tuvo por no sirves para nada, pero aquí está reconociendo que es muy útil en su ministerio dentro de la prisión. Otra cosa que vemos aquí es que nuestro ministerio no nada más
abarca los lugares públicos, los lugares tranquilos. No, una prisión no es un lugar tranquilo. Una prisión no es un lugar donde tú puedas hacer lo que quieres hacer. Una prisión es un lugar donde tienes que pedir permiso hasta para ir al baño. Y depende del guardia si te da permiso o no te da. Y aquí Pablo está utilizando ese tiempo para difundir las nuevas del reino de los cielos entre sus compañeros presos y entre los guardias que tenía asignado. Según algunos historiadores, muchos guardias conocieron las nuevas del Evangelio por la predicación de Pablo mientras estuvo preso. Otra cosa que aprendemos aquí es que cuando la regamos, pidamos perdón. Reconciliémonos con aquellos a los que hemos ofendido, porque en su momento nosotros pensábamos que nosotros teníamos la razón, pero no. Hay que saber cuándo nuestras decisiones pudieron haber lastimado a otro hermano o a alguien que todavía no es hermano y al que queremos llevar el ministerio. Y por último, no olvidar que todo lo que hagamos debe de ser hecho para la gloria de Dios y no para presumir nosotros, no para decir, miren qué buen predicador soy, miren qué hermano tan bueno en el servicio. No, lo hacemos todo para la gloria de Dios, porque las palabras que decimos, Él, como en Jeremías, las pone en nuestra boca porque es su mensaje para la gente, para las personas que Él ha escogido que lo reciban. Y hermanos, ahora recibamos la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes y con sus familias donde quieren que se encuentren. Amén.